Perfecto, entonces le damos la bienvenida al ingeniero René Ortiz, que fue antes ministro de Energía y ha ocupado otros cargos nacionales e internacionales. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está Buenos usted? días, muy Bueno, bien, muchísimas mire, gracias por la invitación. Buenos días a usted y a su distinguida audiencia y muy atento a poder responder a sus preguntas. hagamos de cuenta de que ya sabemos cuál es la enfermedad que padece o que padece el país en el tema eléctrico, ¿verdad? Ya sabemos el clima, la falta de planificación, la falta de administración, la corrupción, las inversiones, tantas cosas más. Necesitamos de la voz suya, por ejemplo, don René, para que nos diga cuáles son las soluciones inmediatas y las mediatas también, pero las inmediatas para poder solucionar rápidamente este problema, porque los apagones ya están a la hora del día. Hoy día hubo un apagón inesperado, muchos dicen que hubo hasta un sabotaje en la mañana, muchísimos medios de producción se quedaron sin energía eléctrica, pero don René, ¿cuáles son las soluciones inmediatas para salvarlo de la muerte al paciente? Muy bien, yo creo que voy a tomar como referencia las declaraciones del presidente de la República en relación a que en este momento él ha tomado la decisión de que todos los usuarios van a tener una facturación a la mitad, los usuarios domésticos, a la mitad de lo común, de lo ordinario. Es decir, el presidente ha tomado la decisión de bajar el 50% del valor de la tarifa que normalmente pagamos todos los meses, y esto ya es una ayuda desde el punto de vista económico. Ahora bien, a esta hay que acompañarle, y hay que acompañarle con decisiones de coyuntura, las que necesitamos de urgencia. Usted lo acaba de señalar. Y entonces aquí tenemos varias decisiones de coyuntura que se basan exclusivamente, en mi opinión, en el uso de combustibles de origen fósil. Los combustibles de origen fósil, afortunadamente, existen y trabajan siempre 24/7, es decir, todos los días del año. Esto es muy importante comparado, como por ejemplo, con el agua. El agua, si no hay agua, si no hay lluvia, no se llenan los embalses. Si no hay agua torrentosa, no se puede, con caudales, no se pueden mover las turbinas. Si no hay mantenimiento de equipos, partes, piezas, aparecen los riesgos de falla operativa y no hay electricidad. Ahí están los problemas, clarísimamente identificados. En el tema de las renovables, si no hay sol, no hay radiación, no hay luminosidad, y los paneles solares no generan la electricidad. Si no hay viento, no hay forma de mover las aspas, no se puede generar electricidad. Entonces, todo este gran proceso planetario de transformación de la mezcla energética de consumo que quería desaparecer a los fósiles, no se los puede desaparecer. La COP28 de Dubái de noviembre del año pasado señaló claramente que el proceso de transformación eléctrico, la electrificación y todo esto, electrificación, acabo de señalar, y subrayo, todo esto funciona siempre y cuando se le tenga a las energías fósiles incluidas. Sí, señor, incluidas. Ingeniero, Estas pero son le podríamos agregar, ¿verdad? Otra que consiste en la entrada en operación de algunas centrales termoeléctricas que prácticamente ya están por terminar. Hablo específicamente de la Enrique García en Pascuales, que debe de estar ya terminada para abril de este año. correcto. Esto quiere decir que las energías que acabo de señalar, que se mueven con el agua, que se mueven con el viento, que se mueven con el sol, tienen que estar acompañadas con combustibles de origen fósil. Esa planta que está ahí ya debió haber entrado en funcionamiento. No entiendo por qué no ha entrado en funcionamiento, porque inclusive yo quiero poner en consideración de su audiencia el hecho de que en el sistema tarifario existe una porción que va directamente a pagar la energía instalada.
Es de la energía térmica. De esa estoy hablando, de la que usted acaba de señalar ahí en Pascual. Esa ya está pagada como instalada. El momento en que entra en operación, cobra también no solamente la instalación, sino la operación. Entonces aquí hay una descoordinación, para mi manera de ver, entre el sector térmico y el sector hidroeléctrico que genera el 90 y pico de por ciento. René, y usted descarta la contratación de energía de emergencia. Por supuesto, no lo podemos descartar. Este es el momento de hacer esto. Por eso decía, déjeme tomar nuevamente las palabras del presidente de la República. Voy a apoyarles económicamente, sí, es una muestra, pero a ese tiene que venir el apoyo directo. Hay que permitir en este instante, la importación de todo tipo de generaciones, de generadores que utilizan combustibles como el diésel, combustibles como el fuel oil, combustibles como todo lo que, gas natural, todo lo que necesita para mover esos generadores. Se abren las importaciones, se eliminan los aranceles temporalmente. Esa es la manera de incentivar el trabajar en este instante para el problema de seguridad de suministro de energía eléctrica de este momento. E inclusive se debe propiciar el hecho de que todas las compañías que normalmente importan generadores pequeños para poder suplir los problemas de apagones que ocurren también por otros tipos de fallas de operación, estos entren inmediatamente en operación. Todos ellos utilizan diésel. Este es el momento de hacer que todas las compañías importadoras de estos generadores automáticamente les libere de aranceles para que pueda importar inmediatamente todos los generadores que estén en este momento disponibles en el mundo. Y que el Porque Ministerio esa de es la Finanzas manera. entregue los recursos, pues, René. No necesariamente, esto es privado. Lo que le estoy diciendo es privado. Aquí no entra el Ministerio de Recursos, de Finanzas. El Ministerio de Finanzas entra para la fase de los proyectos grandes, ¿no? Los proyectos grandes. Ahí entra la parte del boicot que señalaba el presidente de la República, que hay un sabotaje. Y es que las energías como el aroma fotovoltaico en Maraví. Manabí, como las eólicas de Billonacos en Loja se han quedado paralizadas porque la burocracia del mandos medios le ha dado todo tipo de tropiezos, le ha puesto todo tipo de barreras y no ha podido avanzar con la celeridad. Yo fui el que aprobé todos esos contratos. Yo adjudiqué esos contratos en 2020 y sin embargo hasta ahora no se ha podido ver que han entrado en operación, se han quedado paralizados en una temática que la voy a denunciar en este momento. La temática se llama el fideicomiso, un contrato de fideicomiso que el empresario privado que va a hacer este tipo de inversiones gigantescas de 200 megawatts en el Aromo en Manabí, de 135 megawatts en los Billonacos de Loja. Ellos necesitan garantías. ¿Garantías cuáles? Las de pago. ¿Cómo se garantiza el pago de esa generación de electrones que van a hacer estas compañías que fueron adjudicadas allá en el año 2020? La única manera es con un contrato de fideicomiso. Y aquí entraron le pusieron todas las trabas que uno pueda imaginarse y no ha salido hasta este momento y no se ha puesto a trabajar hasta este momento esas adjudicaciones de contratos. O sea, hay un sabotaje interno dentro de la estructura de los mandos medios que no ha permitido que estos proyectos que son del sector privado, que han sido impulsados desde antes, no hayan entrado a precisamente suplir los problemas de falta de agua, de falta de caudal, que son los que no permiten generar energía hidroeléctrica. Correcto, Entonces, correcto, vea usted. correcto. Correcto, 8 de la mañana, 33 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el ingeniero René Ortiz, ex ministro de Energía. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Ingeniero René Ortiz, muy buenos días. Muy buenos días. Usted tiene mucha experiencia en el sector energético del país. ¿Me puede hacer un pequeño recuento qué es lo que pasa, por ejemplo, con el gas del Golfo?
Yo recuerdo Perfecto. esto, el tema de ADA en la época de Otto Arosemena Gómez. Yo era una criatura y Yo también. todavía no podemos ver, explorar y explotar como es No. debido el gas del Golfo. ¿Qué es lo que pasa? Permítame, con mucho gusto atiendo su pregunta muy pertinente. Perdone que voy a usar personalismos. Yo fui el ministro que aprobó la producción, la entrada en producción del gas del Golfo. 1999 lo aprobé yo con un acuerdo ministerial. Para el 2000, ya en el siglo actual, entró el desarrollo con una compañía privada y fue el señor Correa el que suspendió el trabajo de esto. Le confiscó la producción del Campo Amistad y desde ese instante la empresa estatal simplemente ha visto decaer y decaer y declinar la producción de gas y no ha podido satisfacer como originalmente estuvo planeado y como originalmente funcionó. Llegó a producir, el Campo Amistad llegó a producir 79 millones de pies cúbicos por día. Fíjese usted, estaba funcionando y estas también, por supuesto, hacían la entrega de ese gas a la planta de Machala Power, que estaba instalada en tierra, en el Bajo Alto, cerca de Machala, y esa planta generaba electricidad perfectamente. Y estaban pagando, ¿qué? Justamente los kilovatios que generaba esta planta, el sistema interconectado los pagaba. Un día dejaron de pagar, la semana siguiente dejaron de pagar, el mes siguiente dejaron de pagar, el año siguiente dejaron de pagar a la compañía Marathon la generación de electricidad. ¿Qué les pasa a esta gente del Estado? La gente que trabaja dentro de estas compañías estatales simplemente boicoteaban, no pagaban la electricidad y la compañía finalmente demandó la falta de pago de esa electricidad. Ya ve usted, estaba funcionando. Ahora bien, hay una propuesta de seguir aumentando la exploración en los alrededores del Campo Amistad. Y es cierto, ya se hizo esa parte. Se hizo solamente, lamentablemente se hizo con lo que se llama sísmica bidimensional. Ahora se necesita geología y sísmica tridimensional. Todo esto estaba preparado, todo está preparado. Y sin embargo, las licitaciones para satisfacer la demanda pública, que la gente ha escuchado que ese gas ha ido en declinación, el del Campo Amistad, solamente el del Campo Amistad, porque solamente el del Campo Amistad es el que yo autoricé, solamente es el Campo Amistad es el que estaba con la compañía EDC de Estados Unidos, llegó a producir estos 79 millones de pies cúbicos por día y solamente ese Campo Amistad es el que ha estado en plena declinación también. Sí, señor, en plena declinación. Y en la mitad del gobierno del presidente Rafael Correa, se produjo un problema de corrupción gigantesco de más de 700 millones de dólares que se invirtieron en la perforación adicional en el Campo Amistad. Los taladros ni siquiera llegaron al yacimiento. Fíjese usted, de una pérdida total de dinero y de una negligencia total de Petroecuador. Eso como ejemplo. Pero en el sentido actual, lo que estamos necesitando es que se terminen estos procesos licitatorios, se han quedado paralizados, para poder avanzar en el descubrimiento, porque esto hay que descubrirlo. Si hay más reservas de gas, no solamente en el Amistad, sino en los campos que se han identificado, están identificados esos campos, pero no se han hecho las perforaciones. Entonces, coincido con usted, hay que darle la atención al gas natural. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. ¿Qué hacemos en el interín? Porque esto no está funcionando. No está funcionando porque Petroecuador no tiene dinero, no puede llegar a desarrollar un proyecto de 167 millones de dólares que lo presentaron durante mi administración y que yo dije, ¿cuál es el riesgo de esto? 50%, ese no se puede hacer. Tiene que hacerlo el sector privado, tiene que correr el riesgo el sector privado. Ahí se paralizó. Entonces, en este momento, lo que tenemos que darle es la opción.
¿Cuál es la opción? Tenemos la generadora en bajo alto, que es la que genera electricidad, entonces hay que alimentarla con gas. ¿Y el gas dónde está? El gas no está desarrollado en este momento, está en plena declinación. Entonces hay que importarlo, como hacemos en el caso del diésel. Si la refinería de Esmeraldas no puede producir el diésel premium para el consumo interno, lo tenemos que importar y lo estamos importando. Es decir, si hay soluciones de coyuntura, vea usted, sí hay soluciones de coyuntura que hay que llegarlas a tomar. Ahora, que puede costar un poco más. Claro, porque todo lo que está hecho al apuro va a costar un poco más, porque no se hizo dentro de un plan planificadamente, y entonces la compra al apuro siempre nos va a llevar a precios más altos. ¿Por qué? Porque esto es una presión de la demanda al sistema, y cuando presiona la demanda, suben los precios. Por eso hemos estado pagando algunos kilovatios que comprábamos a Perú y que comprábamos a Colombia, los hemos estado pagando más caros de lo que nos cuesta generar internamente. ¿Por qué? Porque había presión por parte de Ecuador a esos kilovatios que estaban generándose en Colombia y en Perú. Entonces, hoy en día inclusive estamos enfrentando una decisión política lamentable, política sesgada, que dice no le vendan electricidad a Ecuador. Esta viene desde antes, desde el gobierno del presidente Lasso. Recuerden ustedes y su distinguida audiencia que el presidente Lasso tuvo que ir directamente a hacer la gestión con el ministro de Energía a formalizar, porque esto estaba ya solicitado. Los colombianos ya nos estaban vendiendo la electricidad. Ahora son las situaciones distintas, porque Colombia también está viviendo una escasez de lluvias, una escasez de agua torrentosa, y todo esto significa que tienen cada vez menos kilovatios disponibles para vender al Ecuador. Pero fíjese usted, esto es la situación climática, esta es incontrolable. Los estiajes se dan, sabemos que se vienen cada año los estiajes. Lo que no sabemos, y cabe que su distinguida audiencia conozca, lo que no sabemos son los estiajes de sorpresa. Los estiajes de sorpresa se dieron el año pasado, en el 2023. Claro que se dieron. ¿Por qué? Porque la cuenca del Paute, que es la que se alimenta 3 generadoras generadoras eléctricas en línea, espectacular, el trabajo que se hizo ahí, espectacular, 3 generadores en línea, en el mismo sistema de la cuenca del Paute. Lamentablemente no había lluvias. Lamentablemente los embalses estaban muy por debajo de la cota. ¿Qué quiere decir que un embalse está por debajo de la cota? Que no puede llegar a las turbinas, y las turbinas no pueden generar electricidad. Estos son los problemas climáticos de sorpresa. Hoy día tenemos otro. Ingeniero Ortiz, otra pregunta que tiene relación. Sí, con mucho gusto. ¿Qué pasa con los famosos mecheros donde se quema el gas en los campos petrolíferos? Yo vivo aquí cerca de Monteverde. Cada vez que llegan los buques trayendo gas, veo una llamarada inmensa que se pierde allí. Yo digo, ve cómo perdemos energía cuando estamos faltos de energía. ¿Qué pasa con eso? Que hace mucho tiempo dijeron que se iba a aprovechar, que se iba a traer una empresa, que se les iba a dar, que íbamos a tener un ahorro sustancial. Nada, no sucede nada. Como el gas del Golfo, está en punto de caramelo, pero todo se detiene. Sí, lamentablemente Petroecuador ha fracasado en el llamamiento a las licitaciones correspondientes. Lamentablemente ahí hay un problema gravísimo de inestabilidad de los gerentes, inestabilidad de los líderes de la empresa estatal, y por supuesto cada gerente que llega quiere empezar de nuevo. Cada ministro que llega quiere empezar de nuevo. No, pues hay que trabajar con una mentalidad de continuidad. Lo que hizo el anterior no lo hizo mal. Hay que simplemente seguir adelante. Entonces, este tema de los mecheros es un gas diferente al gas doméstico, sí, que llega por Monteverde. Ese gas doméstico que llega por Monteverde es propano-butano. Ese sirve para el consumo doméstico. Sí se puede utilizar, sí señor, se puede utilizar para un generador de emergencia, sí,
pero el que estamos pensando con los mecheros es toda la producción de la Amazonía ecuatoriana, donde todavía se queman gas y los proyectos lamentablemente han fracasado porque Petroecuador no ha podido llegar a finalizar las licitaciones. Ingeniero, pero hay intereses de por medio. Me comentan y le escuchaba al señor Villavicencio, lamentablemente asesinado, de que hay intereses de los señores que importan el gas, que hay una cadena, hablan de una cadena, no de un cadena, sino de una cadena que está interesada en que ellos sigan trayendo el gas al Ecuador. ¿Hasta qué punto hay esta situación? No, no hay, yo tengo que decirlo enfáticamente. En mi opinión, no hay, esa es una excusa para todos los fracasos. El poner el hecho de que hay interesados en que fracasen estos, no, señor. Los que fracasan son Petroecuador. En Petroecuador se fracasa, cambian las reglas, lo que sea, y fracasa una licitación. Eso quiere decir Borri va de nuevo. Pero mientras Borri va de nuevo, aparece otro gerente operativo, aparece otro gerente general, y así sucesivamente, y no se llega a hacer. Entonces, vea usted, hasta este momento no se ha podido concretar. Ojalá hay un proceso en marcha. Ojalá esta administración lo termine, porque esa sería una muestra de que sí se puede llegar a hacer la captación del gas, que existe la tecnología, porque existen todos los instrumentos como para poder generar electricidad con ese gas. Que ese gas es distinto, no es propano-butano como el que consumimos normalmente de manera doméstica e industrial, es un gas metano y se conoce como gas seco, gas metano. Entonces son dos gases diferentes, pero estoy de acuerdo con usted. Estos procesos de licitación Petroecuador tiene que terminar. Ya no se puede soportar el hecho de que cada día se declara desierto, que cada ocasión un proyecto falla, que le cambian las reglas de juego a las compañías privadas que muestran interés. Sí tienen interés. Los importadores no son los importadores, no importamos gas natural, todavía no importamos. Importamos el gas doméstico, el GLP, el propano-butano, ese sí importamos. Y ese no tenemos con qué sustituirlo, mientras no se arregle el tema de la refinería de Esmeraldas, que ahí está, parado, paralizado. Yo lo dejé casi listo, 2020, casi lista la contratación para la concesión de la refinería de Esmeraldas, para la instalación de un nuevo tren de refinación de alta conversión y poder producir todos los combustibles que se consumen en el mercado interno de Ecuador. Lamentablemente se paralizó, no se continuó, y lo que seguimos es importando, ahí sí, seguimos importando gasolinas, naftas, seguimos importando diésel premium para poder satisfacer la demanda interna que la refinería de Esmeraldas, que la refinería de la Libertad no pueden abastecer esa demanda interna. Entonces, ahí tenemos otro problema de Petroecuador. Lamentablemente, eso es negligencia, no pueden terminar los procesos, siempre arrancan y no terminan los procesos. También hay que ver que ahí tenemos un problema político, los dirigentes, los periodos, los términos presidenciales son también demasiado cortos comparados con las necesidades de tiempo que necesitan estos proyectos industriales grandes, como son los de la refinación, como son los de la generación eléctrica, hidroeléctrica, fotovoltaico, eólica. Todos estos son proyectos largos y son proyectos enormes. Entonces se necesita continuidad. Alcides, por favor, continúe con el diálogo. Sí, solamente para permitir la intervención también del director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla García, el gran periodista del sistema de emisoras Atalaya en Punto de Vista, y por supuesto al licenciado Julio Ayala Serra, nuestro gran analista, también experto en opinión política, y un gran maestro de juventudes. Cuando estamos entrevistando en una excelente invitación al exministro de Energía y experto en el sector energético, el ingeniero René Ortiz. René, yo le quería preguntar, agradeciéndole este tiempo, es en lo que tiene que ver a la parte financiera.
hace poco se aprobó una ley que se llama No Más Apagones, así está denominada. Se aprobó el 10 de enero con 130 votos. Y la ley No Más Apagones, que parece pues no ha funcionado hasta ahora, sí, ese es el nombre. Decía que se creaba un fondo energético con el 1% de la recaudación de la matriculación de vehículos, y que además al generar una moratoria en los intereses de las planillas eléctricas, se iba a recuperar 400 millones de dólares que también ayudaban a ese fondo de ahorro energético. La pregunta es si usted tiene alguna data realmente que ese fondo existe, porque lo que sabemos es que dinero que entra a las cuentas de CENEL o dinero que entra a las cuentas de SELEC se lo lleva el Ministerio de Finanzas. En efecto. Andrés, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Usted lidera Atalaya, radio Bienvenido, fantástica. bienvenido. Le Gracias. felicito por toda su programación. Quiero reiterar el hecho de que ese proyecto de ley ya hecho, convertido en ley, era muy oportuno. Esa ley permitía exactamente lo que usted acaba de describir en el preámbulo. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas cosas son de coyuntura. Las que estamos viviendo hoy en día, de los apagones, son de coyuntura, ¿no? Es decir, aquí no hay agua. Simplemente no hay agua, no hay generación hidroeléctrica. Pero los proyectos de generación hidroeléctrica tienen que seguir siendo impulsados. Este gobierno tiene la decisión. Lamentablemente, el liderazgo que instaló el gobierno actual del presidente Noboa es un liderazgo de learning, la curva de aprendizaje. No, en estos temas no hay curva de aprendizaje. En la coyuntura hay que tomar decisiones, hay que manejarse con ejecutividad, y hay que conocer el sistema, hay que conocer para impulsarlo. Entonces, se han quedado, como señalaba hace un momento, proyectos paralizados que no están siendo construidos. Y ahí están los fondos. Esos fondos además son privados. No, esos fondos son diferentes. Estos fondos que usted acaba de señalar, estos son para arreglar los problemas de la generación térmica, que se mantiene siempre en stand-by. Así se mantiene cuando nosotros, como Ecuador, con esta capacidad de recursos naturales, podemos generar el 92.5% de la generación limpia hídrica. Pero hoy día no hay agua. Pero podemos llegar al 92 pasado la coyuntura y el estiaje, ¿no? Y entonces decimos, no es para eso, no es. Es para arreglar la generación térmica que tiene que entrar en reemplazo cuando se producen las sorpresas. Esta es una sorpresa. La anterior del año pasado también fue una sorpresa. Debía llegar en noviembre y llegó en agosto. Ya ve usted, y empezamos a comprar 400 millones de dólares en kilovatios a Colombia. Cuando tengo que señalar que esto le pasa también a otro país. Cuando yo fui ministro en el 20, nosotros le vendimos 800 millones de dólares en electrones, en electricidad a Colombia. Lo recordamos. Nosotros teníamos una abundancia enorme de agua y evidentemente esto nos permitió tener electrones para vender y los vendimos. Y entonces no es para el mediano y largo plazo, no. Estos fondos son para atender la parte térmica que ha sido desatendida. La parte térmica tiene un componente que se le paga para estar lista. No está siendo usada, no está siendo operativa cuando está trabajando la hídrica. Pero el momento en que la hídrica deja de funcionar por las circunstancias que han sido descritas en este programa, ese instante es para que las térmicas entren. No han estado preparadas. ¿Qué pasó? No había la plata. ¿Cómo que no había la plata? La ley dijo que están acumulándose esa, y había. Y entonces simplemente no se han hecho las inversiones que debían hacerse en las plantas térmicas.
Entonces, las plantas térmicas dicen, es que no podemos hacer las inversiones si no tenemos la seguridad de la compra de los kilovatios. También hay formas de asegurar que ellos van a vender y a cobrar, porque eso es importante. El hecho de que vendan su electricidad a los privados, sí, pero también tienen que cobrar. Entonces hay que innovar en ese periodo, hay que meterle los contratos de fideicomiso. ¿Qué hace el contrato de fideicomiso? Establece prelación. ¿Quién cobra primero y quién cobra el último? Así de simple. Y entonces el privado dice, a mí páguenme primero. Tienes razón. Si es un inversionista que tiene realizadas sus inversiones y va a generar electricidad, págueme primero. ¿Por qué? Porque lamentablemente el gobierno no paga. La entidad del Estado, el SELEC, la corporación eléctrica, no pagaba. Esto le ocurrió a Machala Power, en Machala, cuando EDC, la compañía que generaba el gas del campo Amistad, como lo explicaba hace un momento, simplemente generaba los electrones, generaba la electricidad y no le pagaban las cuentas. Y se fueron acumulando y acumulando. Sí, ese dinero, esa ley hoy día es muy importante, porque esa ley alimenta fundamentalmente todo lo que es energía eléctrica térmica. Ok, perfecto. Pero no hasta ahora no ha dado esos resultados porque son a mediano plazo. No ha dado plazo, esos resultados, todos están en veremos. Por eso digo, hay que apurarles. Como eso el presidente dice, en este instante hay que apurarles. Pero en el interim hay que permitir que se hagan todo el tipo de importaciones con cero aranceles. Esta es una forma. Cero aranceles para importaciones de nueva generación térmica. ¿Por qué? Porque la térmica viene la máquina, se compra el combustible que existe, porque yo conozco que hay informes de que la disponibilidad de que existe el diésel o que existe el fuel oil, se encienden las máquinas, genera la electricidad. Eso es lo que hay que hacer en la coyuntura. Y entonces, para poder suplir la coyuntura, hay que darle una metodología. Cero aranceles, ¿ok? ¿Por qué? Traiga las máquinas, necesitamos aquí las máquinas, punto. ¿Quién hace eso? El sector privado. ¿De dónde? Establezca una línea de crédito con este mismo fondo que está creándose, a pesar de ser, debe ser de iniciativa privada, pero bien, que si pueden entrar los bancos a financiar, fenomenal, pero si tienen la línea de fondeo a través del gobierno, a través de esta ley, perfecto, también ayudan, todos deben entrar a colaborar en esta coyuntura, a la importación de todo tipo de generador que esté disponible en cualquier parte del mundo, cero aranceles. Ya está. Instale, genere. Muy bien. Queremos agradecerle al ingeniero René Ortiz, exministro de Energía, por estar con nosotros. 8:57 minutos. 8:57 minutos. Encantado, Andrés. Buenos días. Le enviamos un abrazo, René, y que esté muy bien. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial.